Hemos hablado 3 domingos atrás acerca del desánimo y la palabra de Dios. Quería concluir lo que había en ese momento sobre lo cual habíamos reflexionado y quiero retomar el tema. Y para ello vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 7. Para recordar nada más, voy a hacer un resumen de lo que vimos ese domingo para los que no escucharon la predicación. Y ahí leemos lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos, donde dice lo siguiente la palabra del Señor. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y quiero agregar otro versículo más en Hebreos 4:12, que dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y poderosa, o sea que tiene vida para transformar y lo hace sin duda con todo poder para transformar, para cambiar nuestras vidas. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me acuerdo que una vez hace 25, 30 años, no me acuerdo cuánto, más o menos, estaba enseñando esta palabra a un grupo de jóvenes y cuando leo que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos, una joven hizo corta. Le impresionó esa expresión de la palabra de Dios. Pero es así. Y lo que queríamos tratar, lo que empezamos a hablar en ese momento fue acerca del desánimo, pero esta palabra, hermanos, es para todo aquello que afecta nuestra salud espiritual, nuestro ánimo. Lo que quería tratar en este momento es, y empecé la vez pasada, es acerca del desánimo espiritual. Vieron que hay momentos en que nos entregamos a Cristo Jesús y de repente todo viene bien y en un determinado momento viene un desánimo, un desgano, como que ya el vigor que teníamos para buscar al Señor a través de su palabra, la oración, congregarnos, ya eso como que se torna más complicado y no nos entusiasma tanto buscar a Dios. ¿Les ha pasado? Y nos pasa a todos. Nos ha pasado a mí, a mi esposa, a nuestras hijas, a muchas personas, prácticamente a todos. Y ese desánimo espiritual no lo debemos dejar que permanezca, debemos frenarlo lo antes posible cuando nos damos cuenta que algo así está sucediendo. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que podemos hacer para no interrumpir ese proceso de crecimiento en las cosas del Señor. No dejar que eso nos lleve a tal punto de que cada vez estamos más lejos del Señor y para volver a Él es mucho más camino el que tenemos que recorrer para volver a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera físicamente. Él dejaba esta tierra, no espiritualmente, pero sí físicamente, y enviaría a otro consolador. Es el vicario de Jesucristo, el Espíritu Santo. No es el Papa el vicario de Cristo, es el consolador, el Espíritu Santo, el que toma lugar del Espíritu Santo para que, según dice la palabra de Dios, sea nuestro ayudador todo el tiempo. El hecho que Jesucristo físicamente no esté no quiere decir que no está presente en medio nuestro, por supuesto que Él está. Es más, el Espíritu Santo también se llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo también se llama el Espíritu de Dios, porque Dios es uno.
Y al estar el Espíritu Santo presente en nosotros, es la misma divinidad, es el mismo Dios que está en medio nuestro. Y había explicado en su momento que la palabra consolador por ahí no explica del todo lo que significa, lo que quería significar Jesucristo cuando menciona al Espíritu Santo como el consolador. Ahí está describiendo la función que el Espíritu Santo cumple. Y en el griego esa palabra consolador es parakletos. Y ustedes recuerdan, o les comento que cuando Jesucristo está en toda su esplendor de su ministerio, quienes gobernaban los lugares donde estaba Jesucristo eran los romanos. ¿Y qué es lo que hace el paracleto según la cultura romana? Es que cuando hay un juicio, hay alguien que está siendo acusado y se arma una corte romana para ver si ese acusado es inocente o no, ahí está el abogado defensor, defendiéndolo a esa persona que está siendo acusada. Y ese es el paracleto, es un abogado que defiende a aquella persona que está siendo acusada para determinar si es culpable o no, pero él va a determinar que no es culpable. Así que todo el esfuerzo de esa persona, de ese abogado defensor, todo su conocimiento, su justicia aprendida en la facultad, trata de presentar al acusado como una persona inocente. Y una cosa importante que habíamos visto es que en una corte el acusado no habla con el fiscal. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es la persona que estudia y evalúa todas las pruebas que van en contra del acusado y después las expone en la corte, para que aquellos que lo escuchan exponer lo que está diciendo vean que esa persona es culpable. Eso es lo que hace el fiscal. Pero el abogado defensor lo defiende como que no es culpable. Y pase lo que pase, va a poner todo su esfuerzo para defenderlo. Y fíjense que el acusado no habla con el fiscal, es el abogado el que habla cada vez que tiene que ser representado ese que lo culpó. En el ámbito espiritual es exactamente igual. ¿Quién es el que nos acusa a nosotros? Satanás. Uno de los nombres de Satanás es el acusador. ¿Y quién es el que nos defiende a nosotros, nuestro abogado defensor? El Espíritu Santo y Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a ayudar para que no pequemos. Y Jesucristo delante del Señor nos va a defender para que nuestro Dios nos perdone. Por eso cuando le pedimos perdón a nuestro Dios por algo que hemos hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque ahí tuvimos ese abogado que nos defendió. Y el Espíritu Santo nos cuida para todas esas dardos encendidos del enemigo que quieren venir en contra nuestro. Y los debemos apagar, los debemos desactivar. ¿Y qué es esos dardos encendidos? Son las tentaciones que son como dardos encendidos que manda el enemigo para hacernos caer y para alejarnos de nuestra vida con el Señor y de esa manera dañar nuestra vida delante de Dios. Una de las cosas que habíamos visto que el desánimo es obra del alma. ¿Se acuerdan? Cuando son las emociones las que gobiernan y determinan nuestras acciones, eso estamos en un sentido, en un orden incorrecto. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo el Espíritu Santo que tenemos en nosotros es el que gobierne nuestras emociones, que decidamos hacer las cosas correctamente para nuestro Dios y de esa manera vivir una vida plena con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y después dice lo siguiente, gracias. Ustedes no son, ¿qué?
sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué no somos nuestros propios dueños? Porque nuestro Señor Jesucristo nos compró con su propia sangre. Él pagó nuestra redención, nuestra libertad. Y Él haber pagado por nuestra libertad es que ahora Él es nuestro dueño. Y esto a veces se lo discutimos a Dios. No lo aceptamos muy bien. Entonces empezamos a hacer cosas que a nosotros nos parece adecuadas a hacer sin tener en cuenta a Dios o su palabra. Los creyentes no son dueños de su propio cuerpo. ¿Están de acuerdo? Es así. Y me detengo para que lo piensen un poquitito. Si realmente es Dios el que es dueño de nosotros. ¿Y en qué consiste que no somos dueños de nuestros propios cuerpos? Esto consiste en que no somos seres autónomos. ¿Qué quiere decir? En reconocer que fuimos creados para funcionar como criaturas en dependencia de Dios. No somos autónomos. Ser autónomo es que uno toma las decisiones por cuenta propia y decide lo que quiere hacer. Pero no es eso lo que la palabra nos enseña al haber entregado nuestro corazón a Cristo, sino que somos propiedad de nuestro Dios y fuimos creados para funcionar, tomar decisiones y hacer las cosas en dependencia de Dios. ¿Amén? Es así. La tragedia humana es que el hombre pretende ser lo que realmente no es. ¿Y por qué es así? Porque el hombre pretende ser un pequeño monarca que tiene derecho a establecer sus propias reglas de juego, y lo que la Escritura me enseña o pretende es apartarnos de esa ilusión de pensar de que nosotros somos pequeños monarcas que podemos decidir lo que nosotros queremos. Y ahí está la palabra de Dios para esa ilusión errónea que tenemos de pensar que podemos autónomamente hacer lo que a nosotros nos parece. La palabra de Dios viene para apartarnos de esa ilusión y darnos cuenta que ahora dependemos de Dios. Y la palabra viene a demostrarnos que antes que sea demasiado tarde tenemos que tomar una decisión. Y ese es seguir íntegramente a nuestro Dios y aceptar que Él es de nuestro dueño. Amén a eso. ¿Cuántos problemas nos podríamos librar si tuviéramos esto realmente incorporados en nosotros? Fíjense, Hebreos 4:13 dice, no lo leímos, pero porque Dios traerá toda obra a juicio. Yo puedo rechazar a Dios, puedo actuar autónomamente en independencia de Dios, pero la realidad es que en algún momento Dios me traerá a su presencia y habrá un proceso, un juicio que Dios hará tanto de las obras buenas y las obras malas para recibir nuestra recompensa. Y ahí es donde se van a poner las cosas en orden. No somos dueños de nuestros propios ser, de nuestra propia persona. Dependemos de Cristo. Y por eso muchas veces ese desánimo que podemos llegar a tener es el que nos toma a nosotros y nos empezamos a almáticamente sentir mal, sentir deprimidos, dejar de congregarnos, pensar en otras cosas. Y otro punto que vimos es el desánimo, que el desánimo es contrario a la fe. La fe no se mueve por lo que ve, la fe no se mueve por lo que siente. Dios es espíritu, no es un sentimiento. No necesitamos sentir a Dios, ni ver a Dios, ni tocar a Dios. Lo que necesitamos es estar en la presencia de Dios y saber que Él es real
y tener fe en lo que la palabra del Señor nos enseña. Habíamos visto que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? Las promesas que vienen, porque a nosotros, a través de la palabra de Dios, porque hay promesas que Dios hizo de salvación y ya las hemos experimentado. Hay muchas promesas que el Señor cumplió con nosotros. La salvación, darnos la paz que Jesucristo prometió, darnos familias enteras en Cristo Jesús, que prosperemos tanto en lo espiritual como en lo económico. Dios lo cumple, guardar nuestro cuerpo, darnos salud, darnos fuerza, darnos paz interior. Todas esas cosas en la vida del hombre y la mujer se van cumpliendo los que conocieron a Cristo Jesús, y por lo tanto yo espero en que lo que viene de la palabra de Dios se siga cumpliendo hasta que Cristo venga, y más aún. Y también la fe dice que es la convicción de lo que no se ve. Yo a Dios no lo veo, pero Él existe, yo lo creo. Y yo sé lo grande, hoy cantábamos lo grande que es nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, la estabilidad emocional, la estabilidad psíquica, pone en orden nuestra economía. Es algo extraordinario lo que Dios hace. Y yo lo creo, no lo vi, pero no necesito verlo. Yo no necesito ver a Cristo en la cruz del Calvario, yo lo veo por fe. Y creo en eso, y ahí está basada mi fe. La fe debe estar basada en la realidad de Dios y de su palabra. Y la palabra nos hace hermanos irreprochables. Vengan a decir lo que quieran de nosotros, ya sean las entes espirituales o personas que nos vengan a decir algo. La palabra de Dios nos hace irreprochables si andamos y caminamos en la verdad de la palabra de Dios. No hay nada que nos pueda reprochar. Satanás puede decir lo que quiera de nosotros, pero sabemos que él está mintiendo y sabemos que tenemos al Espíritu Santo que nos va a defender. Por eso quise leer lo que dice 4:12 de Hebreos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Saben que la palabra de Dios penetra tanto en nuestros corazones que algunos tienen miedo de leerla. ¿Qué me irá a decir la palabra de Dios ahora? Pero ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa, es muy eficaz. Y hace la obra para la cual nuestro Dios la mandó. Y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ahí hay teólogos y estudiosos de la palabra que habrá sido esa espada, si de un militar, si de un carnicero, de un pescador que con su cuchillo de doble filo tiene que abrir el pescado para sacarle las vísceras y que no se pudra. Pero la realidad es que esta figura nos ayuda a entender lo que realmente la palabra hace. Es una metáfora que está usando acá la palabra de Dios para darnos cuenta hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar, si se lo permito, la palabra de Dios en nosotros. Dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá se ve que el escritor de Hebreos conocía algo de anatomía, bastante de anatomía, porque está hablando de que esa palabra llega a la médula de los huesos. Para llegar a la médula de los huesos tenemos que penetrar el hueso. Vieron que el hueso, si uno lo mira, es un cuerpo sólido aparentemente, con la forma necesaria que le dio Dios para que encaje en el lugar del cuerpo que va. Pero detrás de esa capa que uno ve hay mucho más. Y yo digo, ¿cómo se conocía el interior del hueso? Porque si nosotros vemos y miré un huesito en internet a ver lo que tenía, no todos los huesos son iguales, pero si uno mira el hueso, está el hueso compacto por fuera, después está una zona porosa
del hueso, y ahí tiene la médula, está la médula amarilla y está la médula ósea roja, y es ahí donde se producen las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y ahí también tenemos los vasos sanguíneos y la médula ósea. Todo eso en un hueso. ¿Y qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios? Que la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo del ser del hombre. Y cuando la palabra de Dios penetra, es ahí donde transforma la vida del hombre y de la mujer. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios y estudiarla. Por eso, porque tenemos que dejar que penetre, y a medida que va penetrando en la carne, en las ligaduras, en las coyunturas y al mismo hueso, va transformando y sanando nuestra alma. Fíjense. Pero esto solamente lo vamos a lograr leyendo y creyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios puede, al ir atravesando nuestro ser, separa las cosas espirituales que pertenecen completamente, que están completamente entrelazadas con el alma y el espíritu. No son dos entes completamente separados y están ahí entrelazados, pero cuando la palabra de Dios empieza a penetrar, el alma empieza a separar esa alma para que esa alma sea alimentada por el Espíritu de Dios, y también el Espíritu empieza a ser librado por la palabra que vamos escuchando. Y esta es una metáfora extraordinaria que usa la palabra de Dios para darnos cuenta del valor y la importancia y la trascendencia y lo increíblemente poderosa que es la palabra de Dios, para que despojemos de nosotros toda esa pensamiento de que empiezo a desanimarme, a desalentarme, a dejar de lado las cosas del Señor. Y fíjense que la palabra del Señor, a medida que va penetrando en el ser del hombre, separa los pensamientos buenos de los malos. Por eso uno antes a todo lo veía bien. Si te satisface, hacelo, sea lo que sea. Y se lo ve bien. Y yo lo veía bien. Todos los que estamos acá antes de Cristo lo veíamos bien. Pero cuando llega la palabra a nuestro corazón, la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Y no tenemos que dejar que lo que es bueno lo llamemos malo y lo que es malo lo llamemos bueno. Ahí nos empezamos a dar cuenta realmente lo que viene de Satanás y lo que viene de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. La palabra de Dios nos proporciona todo lo que necesitamos saber para diferenciar entre lo verdaderamente espiritual, desinteresado, abocado a las cosas de Dios, y aquellos actos que en realidad son egoístas e impuros. Y tenemos que dejar que la palabra actúe en esto y ponerla por obra. Leer la palabra de Dios no quiere decir que vamos a hacer la voluntad de Dios cuando hay rebelión y cuando hay orgullo. Tenemos con una mente abierta leer la palabra de Dios y dejar que a través de ella Dios nos explique lo que tiene que explicarnos. Santiago dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. No naciste en Cristo porque lloraste, porque pataleaste, porque hiciste un viaje a pie en algún santuario y llegaste ahí todo sangriento, todo cansado. No, es la palabra de Dios que nos dijo el verdadero camino para llegar a Cristo, a través de la palabra. Y si alguien te habló acerca de Cristo y te dijo cómo llegar a Cristo,
Eso que te está diciendo lo sacó de la misma palabra de Dios, para que después vos vayas y crezcas y conozcas más del Señor. Por eso es importante este proceso. Aprender a no desalentarse, no desanimarse en las cosas de Dios, insistir en lo que Dios quiere. ¿Quién de nosotros algún día diría, no voy a trabajar porque estoy desanimado? ¿Quién diría algo así? No le voy a dar de comer a mis hijos porque estoy desanimada. ¿Quién diría algo así? ¿Y por qué si en eso, sin tener ánimo, estando desanimados, lo hacemos porque hay que cocinar para la familia, hay que atender a los hijos, hay que ir a trabajar? ¿Por qué entonces desalentarnos para algo que sabemos de algo que no nos conviene, que es empezar a alejarnos de Dios? Me encantaría los lunes decir hoy, estoy desalentado para ir a trabajar. Vieron que el fin de semana como que nos lima un poco el deseo de trabajar. Pero las consecuencias de eso tienen su precio. Por eso Santiago dice en Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nacemos de nuevo por la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y después dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Todos deben estar listos para escuchar. Y ser lentos para hablar. ¿No? Lentos para hablar. ¿Vieron cuando alguien nos está hablando y ya pensamos qué contestarle? O le hablamos en el medio, alguien está hablando y ¡zuc! Ahí salís con tu opinión. ¿Lo hacen o no? ¿Cómo perjudica eso? ¿Cómo perjudica? Por eso la palabra de Dios dice. Yo me acuerdo que en una oportunidad, eso lo conté en otro momento, que vino un misionero acá a la Argentina, quería... él era hindú de religión, ¿cómo es? Los indios son indios de nacimiento, hindú de religión, eso no me salía. Indio de nacimiento, hindú de religión. Se convierte este hombre en Canadá, me acuerdo. Naresh Malhotra se llama, que de vez en cuando nos hablamos. Quiso venir hace poco, pero surgió lo de la pandemia, hace poco, 3 años atrás. Y vino a dar un seminario acá en la Facultad de Ciencias Económicas, porque es doctor en economía, él, es bautista. Y le dice al decano de la facultad, le dice, doctor, le dice, yo voy a ir al seminario para el cual me están invitando, además, pero me tiene que conseguir una iglesia bautista para predicar. Y vino este hombre, yo no era el pastor en ese momento, vino el rector de la universidad, le dijo al pastor que estaba en ese momento, Rodríguez, mire, me pasó esto, le cuenta la historia, y bueno, sí, que venga a predicar, si es lo que... Ahí mandó un currículum para ver quién era. Y estábamos en una célula acá en la zona del cementerio, y teníamos esta célula en la casa de unos hermanos que tenían en el garaje, habían armado ahí su negocito, tenían un almacén, vendían fiambre, en fin, lo que vende un almacén. Y la hora en que íbamos a la célula era que ellos trabajan, entonces le decíamos, miren, cierren esa hora porque tenemos la reunión, bueno, lo hacían porque querían escuchar del Señor. Y lo llevamos a este hermano a la célula. Y él empezó a predicar, y está en el medio de su predicación, en inglés, yo le traducía,
está en el medio de su predicación y tocan el timbre en el negocio. Y uno de la familia dice, llegó el proveedor del fiambre. Dice, tengo que ir a atenderlo. Claro, el hermano no entendía nada porque estaba hablando en castellano. Se para y va a ir, y el hermano me pide que le diga, ¿a dónde va? Y entonces el muchacho me dice, voy a atender porque viene el fiambre, vengo en 15 minutos. No, le dice el misionero. Usted se queda acá porque estamos hablando la palabra de Dios. No se puede ir de acá. Pero usted se queda acá. Y el otro, rin, para que lo atiendan. Me encanta que tengamos esa seriedad por la palabra de Dios. Deberíamos aprenderlo. Cuando Dios está hablando, no podemos postergar de escuchar lo que Él nos está enseñando. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, amén, y ser lentos para hablar, doble amén, y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Por qué dirá la ira humana no produce la vida que Dios quiere? ¿Por qué habla de ira? Porque cuando estamos hablando e interrumpimos nos enoja. Porque cuando no escuchamos al que nos está hablando, nos enoja. Acá, por supuesto, se está refiriendo a la palabra de Dios. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Qué poderoso es este versículo también, hermanos, como toda la palabra de Dios. Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Es necesario caminar en la realidad de la palabra y dejar de caminar en la realidad de las emociones. Dejar de lado ese desánimo y desaliento y caminar en base a la palabra de Dios. Hoy no tengo ganas de levantarme para ir a la iglesia y tenés que ir igual. Tenés que despertarte, desayunar, vestirte antes y venir a la iglesia. Pero no tengo ganas. El que guarda la palabra vive la palabra de Dios. No solo la cree de corazón, sino que la pone en práctica. El desánimo es creado por tu alma y está basado en algo que no es real. El desánimo. El fatalismo muchas veces nos lleva a desanimarnos por las cosas malas que estamos viendo y están pasando. Es un sentimiento que fue creado por la persona, y uno mismo acepta la mentira que está dentro de lo que nosotros estamos creando. No tengo fuerzas, no puedo, no voy a alcanzar a tal y cual cosa. Estas son mentiras que uno se va creando en la mente. Y el desánimo rechaza la verdad de Dios. Rechaza la verdad de Dios porque en Él tenemos fuerzas. Nuestras debilidades se fortalecen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos el Paracleto obrando en nosotros, que es la palabra de Dios. Cuando hablas la palabra a un desanimado, ¿qué le entregas? Argumentos para que el Espíritu Santo que habita en esa persona lo tome. Su espíritu, el espíritu humano lo entiende de parte de Dios, va a su mente y contrarresta las acciones que fueron elaboradas erróneamente. Y ahí salimos adelante. Para ayudar a una persona que ha caído en desánimo, debemos dar argumentos
que vienen de la palabra de Dios. Si alguien está desanimado, no podemos llorar junto con él o ella, porque ahí van a ser dos personas con problemas. No debemos empatizar en esto, si bien debemos amar y consolar a la persona, pero no debemos llorar en el sentido de que qué desgracia lo que te está pasando, mirá vos, qué macana, cómo podría ayudarte. No, tengo que ir directamente a la palabra, que no crea esa mentira y la reemplace por una verdad. Comenzar a decir lo que es en Cristo. Y hay que declarar que esa persona es una persona ungida por el Espíritu Santo. Es una persona que Dios ha elegido. No es una casualidad dentro de la humanidad en que vive o en la ciudad en que vive. Fue elegida por Dios. Esa persona es heredero y coheredero con Cristo. Que escuche esto, que lo entienda, que lo incorpore, que es un hijo de Dios, que tiene las llaves del reino. Y no son las llaves de este templo, de esta casa, no, las del reino. Y tiene acceso a ese reino, a la presencia misma de Dios. Tiene poder en la sangre de Cristo Jesús en su vida para rechazar toda mentira de Satanás, para predicar el Evangelio. Esa persona que está desalentada es la luz del mundo, es la luz del mundo y en el mundo, es la sal de la tierra. ¿Por qué desalentarse? Yo me lo digo a mí mismo esto, guarda, porque siempre está el enemigo tratando de oprimir, tratando de desalentar. Y somos una nueva creación porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Somos ese linaje escogido, un sacerdote del nuevo pacto en Cristo Jesús, porque ahora podemos hablar y ministrar a otras personas. Somos el pueblo de Dios. Aunque soy débil, en Él soy fuerte, dice la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra de Dios donde dice que Abraham, vieron que tanto hemos leído. ¿Saben por qué Dios bendijo tan inmensamente tanto a Abraham, que es el padre de la fe, en él todas las familias son bendecidas? ¿Se acuerdan que Dios le pidió a su hijo que sacrificara a su hijo? ¿Saben por qué Dios lo bendijo tanto? Uno pensaría porque dentro de todo, porque Dios le pidió matar a su hijo, uno puede decir, ¿qué padre podía ni siquiera aceptar una propuesta así de parte de Dios? Eran otros tiempos, otras circunstancias, pero Dios estaba ahí remetido. Ustedes saben la historia. Pero Él era un buen padre. Él era un buen esposo. Él era un buen trabajador. Por eso Dios lo bendijo tanto. Si vamos a la palabra de Dios, leemos que Dios lo bendijo tanto por haber obedecido a Dios. Es en la obediencia a Dios que hay bendición. Es en la obediencia de lo que la palabra nos enseña a través de que nos enseña acerca de Dios. Y obedeciendo esa palabra es que tenemos una bendición enorme de parte de Dios. Y saben que vuelvo a la palabra Paracleto para ir terminando. Y saben que, como les dije, es el abogado defensor, y el abogado defensor nuestro es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo que hace es que nos defiende de esos actos que hemos cometido erróneamente y nos declara inocentes por la entrega que nos hicimos a nuestro Señor Jesucristo y aceptar el perdón de nuestros pecados. Pero Él nunca, un abogado defensor terrícola, un hombre o mujer abogada defensora, nunca va a hacer nada para mostrar que esa persona
es culpable aunque realmente lo sea. ¿Me entendieron? Hay un abogado que tiene un cliente que mató a alguien. El abogado nunca va a usar pruebas que demuestren que verdaderamente lo mató. Qué trabajito, ¿no? Yo creo que por eso nunca elegí ser abogado, porque no hubiese querido estar en esa situación. Pero el abogado defensor va a usar todo su conocimiento, va a analizar las pruebas que hay, lo deben haber visto en televisión ahora por ese juicio tan conocido que hubo, tan discutido, y va a usar todas las pruebas posibles y va a decir cosas que hasta ni él cree para defender a su cliente. Nunca va a decir nada en contra. El Espíritu Santo de Dios nunca va a decir nada en contra nuestro. Nunca nos va a acusar de nada. Él nos va a defender. Lo que sí va a hacer en nosotros es que el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra el pecado, nos hace entender el pecado que hay en nuestro corazón para corregirnos, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Pero nunca nos va a acusar, nunca nos va a avergonzar, jamás lo hará. Y nos va a defender en todas circunstancias. Por eso, hermanos, amados hermanos, pensemos en esto cuando estamos en esos momentos de desasosiego, de desinterés, de desaliento, los brazos caídos. Ya la palabra no es igual que antes, ya no me entusiasma como antes me entusiasmaba. Reflexionemos, porque la palabra de Dios es poderosa y aunque leas un versículo en algún momento, esa palabra va a reconfortar tu corazón. Y recordá todas las grandes cosas que Dios hizo. Hoy cantábamos eso, grande es el Señor. Todas las grandes cosas que Él ha hecho. Y ha dejado este santo libro para que podamos tener todo el alimento espiritual que necesitamos para vivir en armonía con nuestro Dios y tener ese ánimo que viene de Dios para seguir adelante, pase lo que pase. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos ahí un momento. Y si ves que está ese desaliento espiritual o esa pereza espiritual, lo podemos llamar, o esa falta de crecimiento en las cosas del Señor, reflexiona sobre tu persona, sobre vos mismo. Y pensá cómo está tu condición delante de Dios. Analízalo. Analizado si de alguna manera has sentido ese desánimo por las cosas de Dios, que te cuesta orar, te cuesta leer la palabra de Dios. Te cuesta venir a la iglesia. ¿Pensás que te gustaría tener un discípulo a quien estar discipulando? Alguien que está empezando en las cosas del Señor y no tenés aliento para ayudarlo y discipularlo. Palabra de Dios no te va a faltar de ninguna manera. El Espíritu Santo va a hablar a través tuyo. La palabra de Dios te va a venir a tu memoria por el Espíritu Santo que está en ti y te va a recordar y te va a decir qué palabra tenés que decirle a esa persona, qué versículo utilizar.
¿Cómo está tu corazón? ¿Está abatido, desalentado, triste? Si te sentís así, decile lo que el salmista dijo: alaba a mi Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Dale una orden a tu alma y decirle: desechá todo desánimo y todo desaliento ahora en el nombre de Jesús, y alabá al Dios que te dio la vida, al Dios que te renovó. Dale órdenes a tu alma. Cada vez que movemos un dedo le estamos dando la orden a ese dedo que se mueva. O a los pies para que caminen le damos orden. Es cierto que no le decimos pie caminá o dedo movete, es cierto que no hacemos eso, pero sí le damos la orden mental en silencio para que se mueva. Y si el alma también es parte de tu cuerpo, decile a esa alma tuya: desecha todo pensamiento que no está fundamentado en la palabra de Dios. Deséchalo. Tal vez estás triste por alguna circunstancia desagradable que has vivido. Hay estudiantes acá que dejaron a sus familias para venir a la Argentina a estudiar o a vivir, no sé. ¿Y cuánto se añora esa familia, ese papá, esa mamá, esos amigos que quedaron atrás? Tal vez hay un tema ministerial que por algo Dios puso un paréntesis en el servicio. Y eso trae desaliento. Uno siente por momentos como que está desaprovechando el tiempo, teniendo vigor y deseos de estar sirviendo, está esperando a ver qué pasa. Yo me acuerdo cuando empezamos con mi esposa como miembros de esta iglesia y queríamos avanzar en el ministerio, aprender más. Una cosa que nos decía este pastor: miren, ahora que están teniendo tareas, digamos así, que no demandan tanto tiempo y tanto conocimiento de la palabra porque están preparándose, aprovechen este tiempo para crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, la Biblia. Y aprendan ahora, estudien ahora, analicen ahora la palabra, porque después cuando viene el trabajo más intenso no van a tener tanto tiempo. No van a descuidar, por supuesto, porque tienen trabajo en una empresa donde trabajan y servir a Dios y ya dejan de lado la Biblia. No estoy diciendo eso. Aprovechar ahora intensamente para equiparse a través de la palabra de Dios, para tener más fresco lo que tienen que dar cuando el trabajo sea mayor. Y si por algún motivo desestimaste el valor de la palabra de Dios y la dejaste un poco al lado, pedile perdón a Dios ahora, porque claramente la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Y a medida que la leemos va penetrando más y más en nuestro ser, y más en nuestro ser. Hermanos, siento esto de parte de Dios. Si en esta hora querés hacer un compromiso especial con la palabra de Dios, para ponerla por obra en tu vida, no importa lo que estés, hasta qué nivel hayas llegado ahora,
Pero si querés hacer un compromiso con esa palabra poderosa y eficaz, un compromiso del corazón de buscar más a Dios a través de esa palabra santa, pasa al frente. Vení. Por ahí hay desaliento, por ahí hay un desasosiego, no sé.